Hola, buenos días. Mi nombre es María José García, número de expediente HPS 201-00069B. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de todo lo que fueron las primeras 3 unidades de la asignatura de Psicología del Deporte. Para empezar, por supuesto, tenemos que hablar de lo que es la psicología del deporte y en lo que se enfoca. La psicología del deporte pues estudia y interviene dentro de la actividad previa, el durante y el post de la actividad física o el deporte con el que se esté trabajando, ¿verdad? El psicólogo deportivo pues es una herramienta que muchos no consideran necesaria, pero cada vez pues se está volviendo más común hablar de la salud mental y cómo este afecta o interfiere en los deportes. Entonces, ¿qué pasa con la psicología del deporte? Muchas veces se confunde, ya sea por el cuerpo técnico, por los dueños del equipo o incluso por los mismos deportistas, con el coaching, que muchas veces lo que implica o en lo que se enfoca es solamente la motivación. El coaching, pues los que lo practican no están preparados o no pues tuvieron la misma preparación que un psicólogo del deporte, porque el psicólogo deportivo pues se formó como psicólogo, tiene una licenciatura en psicología y bueno, posteriormente realizó una especialización para ser psicólogo deportivo, mientras que el coach pues puede ser que realizó un curso, un diplomado, pero lo más común es que se enfoque solamente, exclusivamente en lo que se trata de la motivación, que es muy importante, por supuesto, pero existen otras habilidades psicológicas que también son importantes trabajar. Entonces, pues no hay comparación entre la importancia de lo que implica la existencia del psicólogo deportivo dentro de un equipo o cuerpo técnico versus el papel de un coach. Además, también es importante destacar que el rol del psicólogo deportivo no es igual al que tendría si se especializara en el área de la psicología clínica. El psicólogo deportivo pues puede, en tal caso, si observa que existe un trastorno de atención clínica, pues referirlo a un psicólogo clínico, al atleta, para que trabaje con un psicólogo clínico eso en específico. Y el psicólogo deportivo pues se sigue enfocando en todo lo que respecta a el deporte, la disciplina deportiva. ¿Qué pasa? Es importante destacar que existen habilidades psicológicas específicas según los deportes. Las más comunes pueden ser la motivación, la resiliencia, la autoconfianza, la cohesión grupal si son deportes colectivos, la cohesión en la tarea, toda esa clase de cosas que pues intervienen en lo que es el deporte. Por lo menos la motivación es la más común, por decirlo así. También la atención y la concentración se trabajan muchísimo, pero es importante que el psicólogo deportivo pues al llegar al sitio observe, realice un diagnóstico para determinar cuáles son las habilidades con las que debe trabajar en ese caso en específico, porque tanto depende de los atletas, depende del deporte, depende del contexto en el que se encuentren, pues eso va a decidir o influir en qué es lo que se va a trabajar. Y por supuesto, el psicólogo deportivo lo que busca, su objetivo siempre va a ser mejorar el rendimiento del atleta o los atletas con los que trabaja. Entonces, hablando de un caso específico, pues a mí me llamó mucho la atención todo lo que fue la final de Wimbledon, donde jugaron Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, ¿verdad? Dos grandes, por supuesto. Djokovic es histórico, forma parte del Big Three, tiene más Grand Slams que nadie, y Carlos Alcaraz pues es el número 1 del mundo actualmente, pero sigue siendo muy joven, 20 años, y sobre todo en el primer set yo siento que pasó lo que todos esperaban. Novak pues lo barrió, le ganó 6-1. Sin embargo, pues a mí me llamó mucho la atención el comeback, la recuperación que tuvo
Carlos Alcaraz, la autoconfianza que se tuvo, la resiliencia, porque no perdió el primer set por poco, sino que le dieron básicamente una paliza. Y en el segundo luchó con todo, se fueron a tiebreak, ganó Carlos el segundo. Eso para Novak fue un golpe anímico muy grande también. Yo siento que no estaba preparado para eso. Luego Carlos le ganó 6-1. Y bueno, el cuarto lo ganó Novak, ¿verdad? Mucho más cerrado. Y el quinto también, que fue el del desempate donde ganó Carlos. Yo siento que cuando le rompió el saque a Novak, pues lo afectó mucho. Yo siento que no estaba preparado para la clase de juego que tenía Carlos, y yo siento que de hecho lo pudo haber llegado a subestimar un poco. Entonces el psicólogo deportivo, dentro de esa clase de juegos, sobre todo, que son de mucha presión porque es una final, pues tiene mucho para trabajar. Todo lo que es la tensión, todo lo que es la ansiedad, la preparación, que va más allá de lo físico, y yo siento que es algo que nosotros debemos ir trabajando y seguir promoviendo la importancia de lo que es la salud mental dentro de los deportes, ya sean individuales o colectivos. En lo individual, pues todo depende del atleta, entonces el atleta debe estar preparado tanto para reconocer y celebrar las victorias como para aguantar, soportar la frustración en caso de la derrota, y pues manejar bien, controlar sus emociones. Mientras que bueno, en los colectivos se maneja mucho todo lo que es la cohesión grupal, pero más allá de eso, pues la cohesión a la tarea, donde se plantean objetivos específicos y todo el equipo se concentra en trabajar para alcanzar esa meta que se tiene. Una de las cosas en las que nos podemos apoyar como psicólogos deportivos es en la tecnología, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención específicamente todo lo que respectaba al neurotracker, ¿verdad? Que trabaja con la percepción, sobre todo porque es una tecnología que no solamente se puede utilizar en la psicología deportiva, sino que lo usan en programas de entrenamiento de la NASA, de pilotos. Entonces el jugador, el atleta, ya sea que esté en una situación en vivo o utilizando el neurotracker, pues puede visualizarse, ¿verdad? Que también es una técnica de la psicología deportiva muy, muy importante. Y de esta manera, pues él puede practicar y verse en la situación para evaluar cuál es la mejor toma de decisiones. Y así, si se le presentan estas situaciones, pues en el juego, en la vida real, pues sepa cómo manejarlas. Y bueno, respecto a las unidades y a lo que es la asignatura en general, yo siento que ha sido bastante importante, sobre todo el promover el conocimiento acerca de los deportes en general, cómo nosotros debemos sumergirnos en lo que son los deportes distintos para poder saber cómo abordar y cómo intervenir de mejor manera con el atleta. Y bueno, en la unidad 4 es algo en lo que siento que debemos enfocarnos. Muchas gracias.